Bienvenidas, bienvenidos a un curso de Zero to Hero. El día de hoy vamos a hacer un proyecto de finanzas con Python y esto va a involucrar ciertas cosas. Entonces, ¿qué vamos a aprender? Vamos a aprender un poco sobre programación orientada a objetos. Vamos a aprender un poco sobre gráficas y vamos a aprender un poco sobre análisis y simulación. ¿Ok? Entonces, son las tres cosas que vamos a ver en este curso y las tres son extremadamente útiles. Comencemos con programación orientada a objetos. Entonces, vamos a poner aquí un pequeño subtítulo que justamente diga esto. Un favor, Jonathan. ¿Podrías aumentar un poco tu pantalla, de favor? Sí, por supuesto. Ahí está. Entonces, programación orientada a objetos. ¿Qué es lo que vamos a entender con programación orientada a objetos? Programación orientada a objetos, vamos a intentar simular un objeto utilizando código. Entonces, si yo me fuera aquí y pongo class, que es la clave que vamos a poner para crear un objeto, también se puede conocer como una clase, y yo le pongo, ok, class va a ser user. Voy a crear la clase de un usuario. Y este usuario lo que va a hacer es que va a tener justamente una función que se va a llamar greet. ¿Ok? Aquí le voy a poner un self. Y lo que va a hacer esta función es imprimir hi. Entonces este es un usuario, es una clase usuario. Y la única función que tiene dentro de ella es esta. Como pueden ver, tiene un parámetro aquí adentro que dice self. Esto es porque esta función le pertenece a este usuario. Y ahorita van a ver por qué es self. Si yo digo que u es igual a una instancia de la clase user, véanlo. Bueno, en este caso, u va a tener todas las propiedades que yo defina acá. Yo me pudiera ir y ponerle u.greet y voy a tener acceso a esta función. Este self que tenemos aquí permite que yo pueda poner un punto después del nombre de la inicialización y la función. ¿Ok? Entonces, por eso es que nosotros ponemos un self acá para poder hacer este truco. Muy bien. Pero en este caso, u, que es un user, tiene pues muy poquitas habilidades, ¿no? Simplemente puede saludar, no puede hacer muchas cosas. Aquí yo le podría poner un parámetro más, le podría poner un name, y justamente aquí podría ser una fstring que diga hi, y luego el name. En este caso, vean, si yo simplemente pongo greet, me va a salir un error, me va a decir, oye, te hace falta una cosa. Entonces yo aquí podría poner Jonathan, y en este caso va a decir, hola Jonathan. Muy bien. Pero sucede que a las clases realmente obtienen su poder cuando las inicializas con valores. ¿Cómo puedo inicializar una clase y qué significa eso? Entonces, si yo creo una función que tenga el nombre init, así, init, yo puedo inicializar a la clase con valores. De nuevo, el primer valor que siempre le voy a poner a las funciones dentro de la clase es self. Pero luego yo le podría poner, por ejemplo, username. Y también le podría poner, digamos, vamos a ponerle username simplemente. ¿Ok? Y yo voy a guardar este usuario. Voy a poner self.username. Va a ser igualito a lo que tú me hayas dado de username. ¿Ok? Veamos cómo funciona esto. Si yo lo quiero inicializar así, me va a decir no lo puedes inicializar porque te hace falta un valor, te hace falta username. Entonces aquí en user le voy a poner blankhal, que ese sea mi username. Muy bien, entonces ya se inicializó. Y sigue teniendo aquí la función greet, que yo le puedo poner cualquier cosa y va a seguir funcionando. Pero va a tener una cosa extra que es lo que vale la pena de las clases. Es que si yo me voy a .username, me va a decir el valor que yo guardé. Es decir, este valor se va a acordar de él y lo voy a poder utilizar para muchas cosas. Por ejemplo, yo aquí podría poner una función que se llama about. Vamos a ponerle about me. Y que aquí simplemente diga hello, my username is. Y aquí le vamos a poner self.username. Bueno, en este caso, cuando yo haga esto y lo inicialice con user, vean que yo voy a poder llamar a la función aboutMe. Es decir, hello, my username is blankhal. Bueno, hasta ahorita todo muy bonito. Porque justamente esto es lo que se utiliza en la programación avanzada, clases. Y así es como nosotros le vamos a pasar información. Y las clases están en todos lados. Las aplicaciones como APIs son objetos, entonces están modeladas con clases. Los usuarios son clases. Todos son clases a la hora de programar ya en manera avanzada. Un truco que se hace para que yo no le tenga que estar pasando toda la información acá, porque imagínense que aquí yo les pasara también mi nombre, mi age, mi email, es que todo esto se lo vamos a pasar como inputs.
Entonces le vamos a pasar unos inputs. Y aquí le vamos a poner self.inputs igual a inputs. Con esto yo tengo un superpoder. Y es que yo puedo definir un diccionario. Entonces aquí le vamos a poner, vamos a ponerle user1. Y aquí le vamos a poner username. Bueno, el username va a ser blank hal. El name va a ser Jonathan. El last name va a ser blank. El age va a ser 25. ¿Ok? Entonces, bien, yo le estoy pasando toda esa información. Pero yo sé que tiene un username, un name, un last name y un age. Entonces, yo aquí simplemente me podría ir y podría decirle, ok, quiero que digas mi username, pero en este caso está guardado en este diccionario. Entonces, simplemente, en vez de username, es self.inputs y va a estar guardada en la llave username. Y luego podría poner my real name is, aquí vamos a poner self.inputs name, y luego podemos poner otro que diga self.inputs last name. Ahí está. Entonces, ¿cómo yo le voy a pasar esta información a este usuario? Pues se lo paso simplemente diciendo, ok, te vas a inicializar con la información del user 1. Y ahora sí, va a decir, hello, my username is Blankhal, my real name is Jonathan Blank. ¿Por qué? Porque toda la información lo obtuvo de este diccionario. Y esto es muy poderoso porque en la vida real, como se pasa la información, es con este tipo de diccionarios. Y este tipo de diccionarios están en un formato que se llama JSON. ¿Qué significa JSON? Significa JavaScript Object Notation. Entonces, la mayoría de la información que vamos a ver en la vida real, pasándose entre computadoras o a una API, es de esta manera. Entonces, nosotros ya vimos que podemos crear una estructura muy sencilla. Miren, el input es muy pequeño. Y nosotros podemos construir operaciones a partir de ahí. Bien, vamos a hacer el caso para nuestro proyecto, que es una aplicación financiera. Entonces, lo que yo les propongo es que creemos una clase y vamos a llamarla a esta clase Finance. ¿Ok? La clase Finanzas. Y vamos a inicializarla de la manera que les propuse, simplemente poniendo self, y que le vamos a pasar algunos inputs. Todavía no sabemos qué le vamos a pasar o qué llaves tienen, pero le vamos a pasar unos inputs. Y lo vamos a guardar en un valor propio que se va a llamar inputs. ¿Ok? Entonces hasta el momento tenemos esto. Esta clase no hace absolutamente nada. Para que vean, yo aquí le puedo poner app, va a ser una instancia de finanzas. Y como le tengo que pasar algo, ¿qué les parece si aquí mismo decimos que input va a ser un diccionario vacío? Aquí me va a dar un error, lo tengo que poner acá. Y listo. App ya está inicializada, no hace nada, pero si yo pusiera aquí app.inputs, veo que tengo un diccionario vacío. Lo único que hace mi app, no hace nada más. Ok. Entonces, ¿qué les parece si empezamos construyéndole una función bonita que se va a llamar simple interest? Vamos a ponerle self y vamos a ponerle la fórmula del interés simple, que es el initial amount, el interest y el time. ¿Ok? Y lo que vamos a regresar es la fórmula del interés simple, que va a ser initial amount multiplicado por 1 más el interest multiplicado por el tiempo. Ok. Entonces, tenemos aquí ya nuestra primera función. Llamamos esto y vamos a probarla. Vamos a probar simple interest. Vamos a ponerle 100 pesos a una tasa de interés. Y vean que aquí tengo dos opciones. El interés ponerlo en porcentaje como lo puse. Digo, en decimal como lo puse. O si lo quiero poner en porcentaje, tendría que dividir esto entre 100. Entonces, supongamos que voy a ponerlo en porcentaje. Déjenme pongo los paréntesis acá. Y esto lo divido entre 100. Eso me va a permitir que yo pueda poner aquí un 5 y referirme a 5%. Y lo vamos a dejar durante 12 meses. En este caso, me va a dar esto, lo cual no es correcto. Creo que porque esto no se corrió. Ahí está, 160. Entonces, si yo meto 100 pesos a un interés del 5%, simple, durante 12 meses, voy a terminar teniendo 160 pesos. Muy bien. Podría aquí crear otro tipo. Podría poner compound interest. Escribir esto bien.
compound interest. Y van a ser los mismos parámetros. Excelente. Simplemente voy a tener otra fórmula. Va a ser initial amount multiplicado por 1 más el interés entre 100 elevado al tiempo. Ok, muy bien. Entonces esto va a ser lo mismo. Pero ¿qué pasaría si yo quisiera hacer una simulación? Vamos a ponerle acá simulate. Y nosotros le vamos a poner, ok, yo quiero simularlo. Te voy a decir el tipo de simulación que quiero. Te voy a dar el initial amount. Te voy a dar el interest. Y te voy a dar el tiempo. Y miren, aquí nosotros vamos a hacerlo por casos. Si el tipo que quiere simular, y aquí este tipo, creo que no lo voy a poder usar porque esta es una palabra reservada, entonces vamos a poner simulation type. Entonces vamos a poner if simulation type es igual a simple, ¿ok? Entonces, si quiero simular de manera simple, lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo voy a tener una lista llamada token que va a estar vacía. Y luego voy a hacer lo siguiente. For t in range time, es decir, si time es 10 meses, lo voy a hacer desde el 0 hasta 10, entonces aquí le tengo que poner un 1. Recuerden que range, si le pongo range de 10, va a ir de 0 hasta 9. Entonces, si yo quiero que vaya de 0 hasta 10, necesito justamente ponerle un más 1. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Token.append, voy a agregarle a token lo que sea que sucede si yo llamo a esta función. Entonces, simple interest. ¿De quién? De initial amount, de interest y de time. Ok, quiero simplemente mostrarles esto y aquí voy a poner return token. Ok, simplemente quiero mostrarles esto. Ya vieron que simple interest, si yo le doy estos valores, lo que pasa es que me devuelve el interés simple. Pero ¿qué pasa si yo le pongo simulate? Y le digo, ok, quiero que con interés simple me simule 100, 5, 12. ¿Qué me devuelve esto? Me va a devolver, y esto vean, esto está mal. Aquí debería ser una T, porque lo quiero hacer progresivamente. Lo que estoy haciendo es que le estoy pidiendo que me simule desde que comienza mi inversión hasta que acaba. Que me muestre cada uno de los valores. Entonces si yo aquí pusiera simplemente quiero 10, me va a dar menos. Simplemente quiero 7, me va a dar menos, etc. Ok. La idea es que si yo aquí le pongo compound, también me puede dar el interés compuesto. Entonces vamos a ver cómo podríamos lograr eso. Aquí vamos a poner otro caso, que va a ser el if simulation type es igual a compound. Bueno, en este caso va a ser idéntico, solamente va a cambiar una cosa, que esto ya no debe ser simple interest, sino va a ser compound interest. Excelente. Vamos a ver si funciona. Muy bien, sí funciona. Y vamos a darle un último arreglo. Vamos a ponerle, si no me diste simple ni compound, lo que voy a responderte es token. Va a ser un mensaje que va a decir simulation type non-existing. Ok, te estoy diciendo no existe el tipo de simulación que tú quieres que yo haga. Veamos si funciona bien. Supongamos que yo le doy aquí que quiero que me dé simp. Va a decir no existe. Ya cuando le ponga simple me va a dar bien. Excelente. Entonces aquí tenemos, aquí se ve nuestra primera clase. Tiene dos funciones. Sirve mucho si nosotros le ponemos un comentario para saber lo que hace. Entonces esta lo que hace es calculates simple interest. Y aquí lo que le vamos a poner es calculates compound interest. Y aquí lo que hace es simulates behavior of interest growth. Muy bien, excelente. Entonces nosotros ya tenemos aquí nuestra función, que esta es la padre, que nos está haciendo las simulaciones de interés compuesto o de interés simple.
Pero ¿qué pasa si nosotros quisiéramos que no solo nos muestre esto, sino que también lo grafique? Entonces nosotros quisiésemos que graficase eso. Ok. Entonces lo que nosotros podríamos hacer es agregarle a esto una parte donde nosotros podemos hacer una gráfica. Entonces vamos a ponerle acá algo que se llame Dev Graph Simulation. Y le vamos a poner el self. Le vamos a poner el simulation type. Le vamos a pasar el simulation values. Y le vamos a pasar el initial amount, el interest. Bueno, vamos a dejarlo así. No, sí, vamos a pasarle el... Vamos a dejarlo así. Ok. Entonces simplemente le vamos a pasar el simulation type y los valores. ¿Y qué va a hacer? Bueno, lo que va a hacer aquí es una gráfica. Entonces aprendamos rápidamente cómo se hacen las gráficas. Me voy a ir aquí arriba y les voy a explicar cómo se pueden hacer gráficas en Python. Entonces, ¿cómo vamos a hacer gráficas en Python? Para hacer gráficas sencillas, vamos a utilizar una biblioteca que se llama matplotlib. Lo que va a pasar es que yo voy a poner import matplotlib, que es la biblioteca que vamos a utilizar, pero yo únicamente quiero usar una parte de la biblioteca que funciona para lo que necesito, no necesito toda la biblioteca completa. Entonces, lo que voy a hacer es poner .pyplot. Este es el nombre de la biblioteca que estamos descargando, es bastante largo. Entonces, lo que necesito hacer es ponerle un apodo. Le voy a poner un apodo de PLT. Esto sirve para que yo no tenga que estar poniendo todo este nombre cada vez que la quiero utilizar. Simplemente le pongo PLT. Bueno, ¿cómo nosotros pusiésemos hacer una gráfica sencilla? Supongamos que yo tengo acá unos valores, entonces le voy a poner values. Supongamos que mis valores es 1, 2, 3, 4, 5. Ok. ¿Cómo puedo hacer una gráfica de eso? La manera más sencilla de hacerlo es simplemente poner plt.plot y luego poner la lista que quieres graficar. En este caso, obtengo esta gráfica. Vean que va desde el 0 hasta el 4 y esto va desde el 1 hasta el 5. Entonces, en el eje Y está poniendo estos valores. En el eje X está poniendo, contando desde 0 en adelante. Es decir, hasta le asigna el 0, el 1 y así hasta el 4. Muy bien. Entonces, si yo quiero que esto se vea mejor o irle poniendo más modificaciones, lo que necesito hacer es una figura. Yo voy a poner plt.figure y luego voy a poner plt.show. Lo que sea que yo ponga entre estas dos es lo que se va a mostrar. Entonces, miren, yo voy a poner plt.plot y voy a poner los valores. Pero voy a aprovechar y voy a poner un plt.title y le voy a poner simulación financiera. Y obtenemos justamente esta gráfica. Si yo quisiera cambiar el tamaño de la gráfica, lo puedo hacer aquí adentro. Simplemente le pongo fix size y le voy a poner, ok, yo quiero que sea 6 de altura por 8 de largo. Y obtenemos, lo hice al revés, una disculpa. Quiero que sea así. Entonces es una gráfica más ancha que larga. Lo podemos hacer un poquito más pequeño. Entonces, ¿qué pasa si yo lo quiero como 8,4? Y obtenemos esto. Excelente. ¿Qué pasa si yo le quiero poner un label en el eje X y un label en el eje Y? Lo puedo hacer. Simplemente tendría que poner acá plt.ylabel. Y aquí nosotros le podríamos poner total savings. Y en el xlabel nosotros le podríamos poner months. Y listo. Vean, aquí está. Finalmente, yo puedo decidir cómo quiero que sea esta línea. Yo esta línea podría aquí, al lado del plot, ponerle quiero que sea de rayitas. Y miren, aquí va a ser de rayitas. Quiero que sea una combinación de rayitas y circulitos. Y también lo puedes obtener. ¿Ok? También podrías cambiarle el color. Entonces, si tú quisieras que fuera, por ejemplo, rojo, le pones una R adelante y va a ser rojo. Si quieres que sea verde, lo puedes hacer así, etc. Supongamos que queremos que sea rojo. Finalmente, nosotros también le podríamos poner un label. Entonces, si aquí yo pongo una coma, escribo label, yo le podría poner, ok, label, quiero que sea simulation type 1, digamos. Y aquí tendría que poner plt.legend para que se muestre eso. Y listo. Obtenemos una gráfica que se ve así. Entonces, de hecho es bastante sencillo hacer estas gráficas. Y lo que voy a hacer es que esto de aquí
simplemente lo voy a copiar y lo voy a pegar en mi función de Graph Simulation. Acá. Vamos a ponerle bien la indentación. Ahí está. Y vamos a cambiarle algunas cositas. Entonces aquí quiero que esto sea un f-string. Y vamos a ponerlo en inglés. Entonces vamos a ponerle Financial Simulation. Así. Vamos a ponerle 2 puntos y vamos a ponerle Simulation Type para que diga qué tipo de simulación es. Excelente. Aquí los valores, lo que realmente le voy a poner son los Simulation Values. Súper bien. Y aquí este label, lo que le vamos a poner realmente es el Simulation Type. Entonces lo único que hice es que se adapte a las cosas que tiene aquí, que yo le pasé como valores. Va a graficar los valores y va a ponerle en el título qué tipo de simulación fue. Ok. Pero ahora, ¿cómo activamos esto? ¿Cómo logro activar esto? Y vamos a hacerlo por partes para que sea intuitivo. Recuerden que nosotros ya teníamos aquí nosotros teníamos esto. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, simulación simple con esto y me devuelve esto. Imagínense que esto yo lo guardo en una cosa que se llama Simulation. Yo guardo esa lista que obtengo en una variable llamada Simulation. Vean, Simulation. Entonces, lo que yo podría hacer es con app.graphSimulation le puedo decir, ok, es una simulación simple y le doy los valores de simulation. Y vean que me va a dar justamente la gráfica que yo le pedí. Aquí tengo los valores simples. Excelente. Veamos que ahí algo que no me gustó, label. Creo que simplemente lo puedo poner así. Ok. Entonces, lo importante es que yo obtuve esta gráfica, que es lo que me importa. Entonces, ¿cómo hago para que yo no tenga que estar llamando externamente esta función? La vamos a incluir aquí arriba. Entonces, observen esto. Si esa es la simulación, lo que yo voy a hacer acá es simplemente poner self.graphSimulation. Le voy a dar el simulation type y le voy a dar token, que es donde tenía mis valores. Voy a hacer exactamente lo mismo acá. Pero aún así la voy a regresar en caso de que la necesite la persona. ¿Ok? Vamos a ver si esto funciona. Entonces, no vamos a necesitar esto. Veamos si funciona. Ok, miren, aquí esto está mal. Corrió mal, vamos a ver por qué. Y corrió mal porque le estoy diciendo que me la grafique muchas veces. Esto debería ir acá. Ahí está. Listo. Entonces, miren, aquí mi simulación simplemente me da 1. Tengo 7 valores. Inicio con 100 y termino con esta cantidad. Pero además me está dando mi lista. Además, esto me daría una lista que estoy guardando en Simulation. Entonces, vean esto. Si yo aquí le cambio, ahora quiero 100. Va a ser una gráfica más larga. Y vamos a ver 100. Si yo, por otro lado, le pido que sea compuesto. Y le pido que me dé 25 valores. Me lo va a dar y vean que aquí ya estoy obteniendo la gráfica de este estilo. Ok, excelente. Entonces vamos a hacer una cosa más. Y es que nosotros en esta simulación le vamos a poder decir si queremos que se grafique o no. Entonces, aquí le voy a poner un valor. Y voy a decir graph es igual a true. Es decir, a menos que la persona nos indique que la gráfica es falsa, no le voy a generar una gráfica. Entonces, vean lo siguiente. Yo aquí voy a poner if graph, quiero que hagas esto. Y lo mismo acá. If graph, quiero que hagas esto. Excelente. Y solo para que vean, si yo le pongo esto, lo va a seguir mostrando. Únicamente no va a mostrar la gráfica si yo le pongo acá graph es igual a false. En este caso no la va a mostrar, pero simulation va a seguir teniendo los valores. Y esto, ahí está. Entonces tú me preguntas para qué, ¿para qué no quiero que muestre la gráfica? Porque hay veces que no quiero. Y ahorita van a ver una donde no necesito que me muestres esa gráfica. Aquí vamos a hacer
una función que se va a llamar compare simulation type, ¿no? Le vamos a poner un self, le vamos a poner un initial amount, le vamos a poner un interest y le vamos a poner un tiempo. Lo que yo quiero hacer es, yo voy a guardar en simple el haber guardado el simulate de simple y estos valores. Entonces yo voy a guardar la simulación del interés simple acá. Y en compound voy a hacer lo mismo, pero con la opción de compound. Pero ojo, yo le voy a poner aquí que quiero que la gráfica sea falsa. No quiero ninguna gráfica. Yo quiero que esto sea falso. Ok, ¿y qué voy a lograr con esto? Pues muy sencillo. Quiero que vean lo siguiente. Yo aquí puedo crear una gráfica muy bonita. Vamos a poner el fixed size 8,4, igualito. plt.show. Y aquí hagamos una gráfica que compare. Vamos a ponerle plt.tyro. Y vamos a ponerle comparison of simple versus compound interest. Aquí vamos a poner un plt.plot que sea simple. Vamos a ponerle que sea rojo. Y le vamos a poner un label que diga simple interest. Vamos a hacer lo mismo pero para el compound. Vamos a hacerlo con azul. Y un label que sea compound interest. Excelente. Vamos a ponerle los xlabels, plt.xlabel, que diga months, plt.ylabel, que diga total savings, y finalmente vamos a mostrar los labels. Y listo. Entonces aquí nosotros ya tenemos una función que compara los simulations, y vean que utilizamos el simulate de arriba. Las funciones que construimos arriba ya nos quedaron muy bonitas. Simplemente las vamos a utilizar. ¿Ok? Veamos esto. ¿Qué pasa si yo quiero hacer app.compare simulation type? Vamos a ponerle 100 pesos, 1% del 5 y en 24 meses. Veamos qué pasa. Y obtenemos esta grafiquita que nos muestra cómo cambiaron los tipos de crecimiento. Aquí podemos ir viendo cómo fue cambiando. Ok, ¿qué pasa si a mí me gustaría crear una línea que muestre la diferencia? Entonces, ¿cómo puedo yo mostrar la diferencia entre dos listas? Ok, eso está bastante interesante. Y yo les propongo que lo intentemos juntos ver. Entonces, vamos a crear aquí una lista que se va a llamar A. Supongamos que en una lista tenemos 10, 20 y 30. Y luego voy a crear una lista B que va a tener 5, 7, 9. ¿Qué pasa si yo quisiera encontrar cuál es la diferencia entre ambas? Bueno, yo podría poner A menos B, sería lo más intuitivo, y veamos qué sucede. A menos B nos va a dar que esto no se puede hacer. Ok, una cosa que yo podría hacer es crear una lista aparte y decir X, les podría poner A de I menos B de I for I in range len de A. ¿Y qué acabo de hacer? Acabo de hacer la manera más complicada posible. Se llama, miren aquí sí funciona, pero esto es encapsular código dentro de una lista. Y aunque funciona, parece que es un poco difícil. Entonces debe haber una manera donde yo pueda hacer una operación tan sencilla como esta y que sea fácil. Si esto no fue intuitivo para ustedes, seguramente no se les hubiera ocurrido. Entonces, una manera que ustedes siempre pueden encontrar el comando que funcione es buscar en internet. Entonces aquí nosotros vamos a poner find the difference element. No, eso no era lo que yo quería. Una disculpa. Find the difference element by element of two lists in Python. Y vean que aquí existe la función diff. Pero no sé si get difference between two lists with unique entities. Y no estoy obteniendo exactamente lo que yo quería. Entonces, utilicemos ChatGPT, que siempre es
una excelente cosa. Vamos a ponerle if I have two lists in Python. Vamos a ponerle A and B with numerical numbers. How do I get a third list which contains A minus B element by element? Y no, de hecho la opción que da ChatGPT es exactamente a la opción que yo hice. Entonces, volvamos acá. Y justamente esto es lo que está funcionando. Entonces, esto de acá es exactamente a decir lo siguiente. Es decir, va a haber una lista C que va a estar vacía. Y luego voy a decir for I in range len de A. Lo que yo quiero que hagas es que C pequeñita sea A de I menos B de I. Y luego C.append esa C chiquita. Es decir, lo voy a hacer manualmente y después lo voy a poner en esta lista. Esto de aquí es exactamente lo mismo que todo esto. Simplemente está escrito de manera condensada. Pero es exactamente lo mismo. Ok, entonces vamos a hacer eso. Vamos a utilizar ese truco para poner la diferencia. Entonces, aquí arriba, yo simplemente voy a poner div. Va a ser igual a una lista. Y aquí le voy a poner simple. Bueno, vamos a ponerlo al revés. Compound de I menos simple de I for I in range len simple. Y aquí simplemente voy a poner plt.plot. Vamos a poner div. Vamos a ponerlo con verde. Y de label le vamos a poner difference compound versus menos simple. Excelente. Entonces, ahora sí, de esa manera sencilla, nosotros tenemos nuestra app que ya hace simulaciones y muestra la diferencia entre los métodos que estamos haciendo. Vean que aquí va aumentando de manera exponencial a partir de que esto también va aumentando, ¿no? Entonces la diferencia va creciendo, aquí se va viendo la diferencia. Nosotros podríamos simularlo hasta el punto de intersección de la diferencia con el simple. Supongo que eso va a suceder, vamos a ver, 48. Entonces, aquí es cuando simplemente la diferencia duplica lo que ya hubieses ganado con el interés simple. Ok, entonces esta es una manera que nosotros podemos ir creando nuestra clase de finanzas. Únicamente queda esto, este input de acá. Entonces este input de acá, lo que yo podría hacer es automatizarlo para yo darle un initial amount. Vamos a ponerle aquí un initial amount, vamos a ponerle 250 interest. Vamos a ponerle del 11 entre 12%. Y vamos a ponerle el time. Vamos a ponerle que son 12 meses multiplicado por 5. Entonces, ese número de años. Y se lo vamos a pasar. Ahora, lo que a mí me gustaría es que una vez que yo le pase los inputs, llame automáticamente a esta función con esos inputs. Y lo puedo hacer de manera sencilla. Simplemente aquí en los inputs tendría que decir, ok, cuando se inicialice, por favor, compáralo. Y lo vas a comparar con inputs, initial amount, inputs, interest, inputs, time. Una cosa, me faltó aquí el self. Perfecto. Entonces, lo que acabo de hacer es, si yo tengo esto de acá, cuando yo lo inicialice de manera automática, me va a dar, con esos valores, la comparación. Yo todavía le voy a poder seguir pidiendo cosas así. Por ejemplo, yo aquí le voy a poder seguir poniendo que quiero que sí me lo grafique, en caso. Entonces, miren, yo aquí voy a poder siguiendo llamar operaciones. Pero lo padre es que yo, cada vez que lo corra de esta manera, porque así lo decidí ahorita, puedo empezar a ver simulaciones de manera automática. Claro, el diseño de esto va a depender completamente de ustedes, como ustedes quieran que sea su clase. Yo simplemente les mostré que cuando lo inicializamos, podemos llamar automáticamente esto. También podría llamarse acá algo que diga qué tipo de operación quieres hacer y un pequeño menú. Y entonces el menú va a llamar a las diferentes acciones. Pero bueno, de esta manera
Nosotros, si sabemos, por ejemplo, web development o un poquito de operaciones más avanzadas, podemos sin ningún problema crear una interfaz gráfica donde nosotros dando clic llamamos diferentes funciones. Entonces un botón para esto, un botón para esto, tal vez un lugar donde podemos poner los valores manualmente y que nos dé este tipo de operaciones. Excelente. Entonces la siguiente clase lo que vamos a hacer es utilizar esta misma clase para ponerle un poco más de cosas estadísticas y un poco más de simulación con datos reales, pero va a ser la misma cuestión. Tenemos una clase, le damos inputs y con eso generamos diferentes cosas, que es como se programa en la vida real. Pues bueno, espero les haya gustado mucho esta clase y nos vemos la siguiente.